Entrevistado de hoy es Augusto Álvarez Rodríguez, economista y periodista, máster en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John Kennedy y la Universidad de Harvard, ex vicepresidente del organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones de Perú entre 1990 y 98, ex director de noticias de Latina Televisión entre el 2014 y el 2017 y columnista del diario La República, autor de varios libros sobre políticas públicas y reforma del Estado. Para el medio Beltrán, van a dar toda la vuelta. Augusto, ¿qué tal? Desde Buenos Aires te saludamos José Nathanson y Raúl de la Torre. ¿Me escuchás bien? Muy buenas tardes, sí los escucho perfectamente. Bueno, te estamos viendo muy bien, te agradecemos este contacto con la televisión pública. La primera pregunta que te queríamos formular retoma un poco lo que veníamos conversando hace un ratito nada más, que es esta ausencia de candidatos que defiendan una agenda plural, abierta a la diversidad, sensible a las cuestiones del género y demás. ¿Qué es lo que pasó para que en algún punto estos temas estén ausentes de esta segunda vuelta en Perú? Varias tendencias. Primero, lo que ha habido es, esta elección es singular porque ocurre en medio de una pandemia que ha tenido un efecto sobre la vida de las personas. En el Perú han muerto ya 150,000 personas en lo que va de esta pandemia y somos uno de los países más afectados en términos relativos en el mundo. En segundo lugar, la pandemia y las medidas para contenerla han generado un problema económico enorme y se han perdido el año pasado más de 2 millones de empleos. Y tercero, lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo es un problema de profundización del desapego de la política con los peruanos. Hemos tenido en este lustro político que toca en este quinquenio que está acabando ahora, 4 presidentes de la República y la mayoría de presidentes, si no todos, salen del cargo y son enjuiciados y acaban presos. Esto ha generado una distancia enorme de la gente con la política y la combinación de todo esto lo que ha generado es que tenemos 18 candidaturas presidenciales, pero ninguna de ellas obtuvo un voto emitido superior al 13%, que es el que acaba teniendo el señor Pedro Castillo, que llega a un voto válido de 19%. Pero como verán, todos son mini candidatos con una muy baja relación con la opinión pública. Y en el tramo final de la campaña lo que ocurrió es que han acabado pasando a la segunda vuelta 2 candidatos que sumados los dos no representan más del 33% de la intención de voto, de la votación, y que además ocurre que son 2 candidatos que tienen un enorme rechazo de una gran parte de la población, porque hay un antifujimorismo muy fuerte y un anticomunismo también muy fuerte. Augusto, ¿y cómo imaginás que va a pesar? Hiciste bien la diferencia entre votos emitidos y votos válidos, es decir, ahí la diferencia de los votos blancos y nulos es tremendo, casi 3 millones o más de 3 millones. ¿Cómo pensás que se va a comportar este sector? ¿Va a sentirse convocado para votar, ya sea por uno de los candidatos o en contra del otro, podríamos decir? Pues los 2 candidatos van a pelear por reducir sus antes. Y la verdad de las cosas es que no es muy claro cuáles son el punto de partida de esta segunda vuelta. Mañana aparece la primera encuesta que mide la intención de voto para la segunda vuelta y creo que va a ser fundamental para entender sobre cómo se raya la cancha de este partido en lo que viene. Pero hay un antifujimorismo muy grande, pero los antifujimoristas son un sector con animales de diferentes lados. En el antifujimorismo hay gente de derecha que votó por Pedro Pablo Kuczynski para que el fujimorismo no llegue al poder. Antes votó por alguien de izquierda, como Jan Tumala, para que el fujimorismo tampoco llegue al poder. Entonces, esto pone en un dilema al sector antifujimorista que no sabe en este momento por quién votar, porque en el otro lado también tiene a una persona como Pedro Castillo, cuyo plan de gobierno es realmente un himno a la estatización, propone estatizar la minería, las telecomunicaciones, la pesca, todo lo que pase por delante suyo, y es un plan bastante antiguo, ¿no? Entonces hay un dilema en el cual hemos llegado a una situación en la segunda vuelta donde los 2 candidatos no entusiasman a muchos. Augusto, la experiencia reciente de América Latina, y no tan reciente, demuestra que para implementar reformas como las que está proponiendo Castillo,
se requiere un aval popular enorme, digamos, ¿no? Para reformar la Constitución, para avanzar en estatizaciones masivas, para nacionalizar los bienes de producción. Digo, lo hicieron en algún momento Chávez, Evo, en algún caso Correa en Ecuador, para aumentar impuestos. Siempre ha sido difícil, fue motivo de conflicto político. ¿Se puede avanzar una agenda de estas características con el apoyo del 20% en la primera vuelta? Porque ahí yo veo el punto de diferencia. Más que el programa en sí, Totalmente. la falta de legitimidad para llevar adelante un programa de estas características, de esta magnitud, ¿no? Lo que apuntas es muy, muy correcto, porque además tenemos en la elección del Congreso, que se elige en la primera vuelta, es un Congreso fragmentado donde ninguna fuerza política tiene mayoría. Y hay entre 11 y 10 bancadas parlamentarias de 10 u 11 partidos políticos diferentes. Por tanto, lo que no hay es un respaldo al gobierno que salga elegido. Y lo más probable, o casi seguro, yo no sé quién va a ganar la elección. Lo que sí sé es que vamos a tener una presidencia de la República débil. Así gane Keiko Fujimori, así gane Pedro Castillo. En otro lado, un Congreso fragmentado totalmente y como telón de fondo una repetición de lo que han sido estos últimos 5 años, donde lo que va a haber desde el Congreso es un intento de vacar al presidente de la República y desde la presidencia de la República un intento de disolver el Congreso, que es más o menos lo que ha sido la historia política de los últimos 5 años, con 4 presidentes de la República, un Congreso disuelto. Y es casi que vamos a vivir un déjà vu, pero un déjà vu plus, donde las cosas van a ser mucho más complicadas y además ya va a ocurrir esto luego de 5 años de una turbulencia política muy fuerte con una pandemia, insisto, que es la escenografía de fondo de todo esto, que ha generado un retroceso en los indicadores sociales del Perú de una década. La pobreza ha retrocedido una década, estamos en los niveles que estábamos en el año 2011. Entonces hay una perspectiva bien complicada de lo que viene por delante cualquiera que gane la presidencia. Augusto, conocemos bastante por lo sucedido en periodos anteriores de Keiko Fujimori, mucho menos conocemos de Pedro Castillo. Lo que vi, lo que leemos es que lo primero que hizo, una vez conocidos los resultados, empezó a convocar a otros candidatos, a otras fuerzas sociales, inclusive él viene del sindicalismo y convocó a otros sindicatos también a sumarse a sus fuerzas, a sus filas. ¿Qué nos puedes decir de Pedro Castillo? De quiénes lo rodean, de qué es lo que representa, qué sectores lo acompañan? ¿Qué darías como característica o referencia para empezar a entender de quién se trata? Mira, los peruanos estamos también conociendo recién a Pedro Castillo. Es un maestro de 51 años que viene de una zona muy pobre del Perú, Cajamarca, que está en la parte andina al norte en el Perú, y que ha postulado por varios partidos, pero siempre ha estado en una liga menor, hasta que en el año 2017 fue uno de los líderes de una huelga de los maestros que fue muy importante contra el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y logró mejoras salariales irrelevantes para los maestros. Lo que también se descubrió en ese momento es que la fuerza de organización de esta huelga estaba muy vinculada a lo que es la fachada legal del terrorismo, de Sendero Luminoso, lo que queda de Sendero Luminoso en el Perú. Y eso le ha servido como plataforma para poder manejar esa huelga y también le ha servido para avanzar en esta elección. Pero hasta hace 2-3 semanas, Pedro Castillo no era conocido por casi nadie y aparece en el debate presidencial y ahí lo que viene es que le viene bien algunas cosas, que la candidata de izquierda, Verónica Mendoza, intenta correrse un poco al centro político para ganar más votos y en ese momento le deja vacío el espacio de izquierda y ahí entra Pedro Castillo con un discurso pero muy sólido de estatizaciones, de expropiaciones y eso a la gente le entusiasma mucho y logra avanzar y entrar a la segunda vuelta gracias a eso. Debo decir que el plan de gobierno que presenta Pedro Castillo es un problema en muchos aspectos. Uno, que a los periodistas nos interesa mucho, es que habla en el capítulo de libertad de expresión tiene un discurso de controlar programas, de que la prensa debe estar al servicio del bienestar del pueblo, que lo va a definir seguramente Pedro Castillo. Y yo diría, por lo que he leído en esta sección de libertad de expresión,
Si Stalin resucitara, le diría, Pedrito, creo que te has pasado un poco, has exagerado, creo que deberías bajarle un poco el tono. Es un discurso muy antiguo, la verdad, sin una previsión de lo que deben ser los cálculos del presupuesto fiscal, porque propone que para el sector educación debe ir el 10% del Producto Bruto, para salud el 10% del Producto Bruto, y carreteras también el 10% del Producto Bruto. Y claro, el Producto Bruto tampoco es que sea tan grande para que alcance, que cada sector tenga el 10%. Por tanto, Pedro Castillo es un profesor, pero sospecho que de matemáticas no lo es. Augusto, hablemos, si te parece, 2 minutos de Keiko Fujimori. ¿Cómo llega Keiko a esta elección presidencial? Porque venimos hablando mucho de Pedro Castillo porque es inesperado, porque no lo veíamos venir, porque no lo conocemos, pero tal vez gane Keiko. En ese caso, ¿cómo imaginás una vuelta de este fujimorismo por delegación a la hija en el Perú? Pues trae también muchísimos problemas, porque Keiko Fujimori lo que trae es un historial por el partido del cual viene y por su comportamiento en los últimos 5 años, que no es lo más democrático que uno debería esperar, que ha sido en los últimos 5 años una fuente de inestabilidad permanente para la democracia, y que tiró por la borda 5 años en que los usó con una mayoría que tenía en el Congreso para desestabilizar gobiernos, para traerse abajo el sistema institucional, y es un grave, o es el principal factor de lo que estamos hoy en día teniendo en el país, con un problema de pérdida de confianza del sistema político. Por tanto, Keiko Fujimori, por otro lado, tampoco es que estemos hablando de alguien que tampoco que inspire toda la confianza. Y, por ejemplo, Pedro Castillo propone indultar a quien es el hermano del expresidente Ollanta, que está preso porque lideró una revuelta donde mataron a como 5 policías. Bueno, Keiko Fujimori también propone indultar a su papá, Alberto Fujimori, y en los 2 casos, sin cumplir los trámites, sin cumplir absolutamente nada. Por tanto, estamos en una situación en la cual lo mejor que nos puede ocurrir es que esta segunda vuelta sirva para arrancharle compromisos a cada uno de los candidatos de que se van a aportar si ganan la presidencia de una manera diferente a lo que parece que son. Una última pregunta, Augusto, y desde ya agradeciéndote lo que nos has permitido acercarnos a la realidad de Perú, no solo la realidad política, pero complementando lo que acabas de decir, sabemos que como Perú, como tanto de nuestros países, tiene un problema de desigualdad, que la pandemia terminó de desordenar o desorganizar algunas cuestiones sociales. ¿Cuáles marcarías vos como puntos de esta crisis económica que vive Perú, que son fundamentales y que hay que tener en cuenta para también proyectar lo que puede ser un nuevo gobierno, así muy sintéticamente? Sintéticamente ha sido una crisis, la pandemia ha significado una crisis económica devastadora. La caída del producto el año pasado fue 11.3%. En todos los indicadores sociales hemos retrocedido en una década. Se ha perdido 2.2 millones de empleos, y el empleo formal se ha destruido en buena parte, y la recuperación que está ocurriendo es por un empleo informal que es precario, etcétera. Por tanto, lo que ha significado es una pérdida de calidad de vida muy grande de los ciudadanos, una pérdida de ilusiones sobre el futuro, y una desesperación muy grande, porque además esto ocurre en medio de una pandemia que continúa con mucha fuerza. Estamos teniendo unas 1.000 personas que mueren cada día, y las colas y las filas para conseguir un balón de oxígeno, una cama UCI, es desesperante y es terrible. Y entonces eso es el telón de fondo de esta elección, que acaba favoreciendo, creo, a las candidaturas más radicales, y esto puede beneficiar a Pedro Castillo. Augusto, te agradecemos mucho este contacto con la televisión pública. Te mandamos un abrazo desde Buenos Aires. Muchas gracias.